Hola a todos, soy un africano, activista político y bueno, vamos a hablar de Davos. Para mí es un tema absolutamente apasionante porque me encanta la geopolítica, la geoeconomía, realmente ver lo que sale de estas reuniones del Foro Económico Mundial y de las COP, porque realmente las dos trabajan mancomunadamente, porque uno son los empresarios, los que buscan ese globalismo, que vamos dándonos cuenta que no es una teoría conspirativa y sobre todo en este foro, porque los políticos y los empresarios están hablando abiertamente. Ya no es que se vea entre líneas, ya no es que se lea entre líneas, sino que realmente ya ellos están diciendo cómo van a ser estas herramientas de control social, estas herramientas que son urdidas desde el empresariado, no desde el empresariado del que ayer hablaba Milei, no desde ese empresariado, sino desde los grandes empresarios que han forjado sus grandes fortunas de la mano de los estados, de los políticos, y se han aprovechado de esta situación de poder, tanto así que lo que quieren es eliminar los estados. Entonces es lo que muchos conocemos como la Agenda 2030 o la Agenda Globalista. Bueno, y dentro de mis publicaciones esta semana advertía que hubo un escándalo grande aquí en Colombia porque Presidencia y ProColombia alquilaron una casa y un evento y un catering y bueno, toda una infraestructura publicitaria para atraer inversionistas o los grandes empresarios que van a Davos a Colombia. Y pues esto, bueno, fue conocido por todos que tuvo un valor de más de $1 millón. Y yo advertía en uno de mis posts que este no era el mayor problema que había en Davos. Este es uno de los menores problemas. ¿Es un despilfarro? Sí, es un despilfarro. ¿Es un despropósito? Sí, es un despropósito. Porque los empresarios pues no van a estos stands, sobre todo ese nivel de empresariado. Porque es que esto no es una reunión de pymes, no es una reunión de estos empresarios que realmente quieren producir bienes y servicios en favor de las personas. No, este no es el perfil de los empresarios que estaban en Davos, para nada. Ni tampoco las personas que van de paso dirán, ay, qué lindo están, vamos a Colombia. No, este tipo de personas van a un país a invertir. Entonces, si hay una renta de sus inversiones que los atraiga, claramente vienen sin necesidad de stand. Tampoco es importante este stand para el turismo, porque este tipo de personas cuando van a visitar un país, ¿qué es lo primero que tienen en cuenta? La seguridad. Ellos no se pueden exponer, porque son personas con fortuna. Son personas que les gusta salir a la calle con cadena, celular, que no apliquen para ser secuestrados ni extorsionados. El último país al que van a ir, a Colombia. ¿Por qué? Porque hay una circular de Estados Unidos que dice, ojo, alerta, Colombia no es seguro. Y los colombianos lo sabemos de sobra. Tenemos las noticias del día a día, las cifras lo revelan, el incremento de la criminalidad. Entonces, un stand de más de $1 millón, pues es un despropósito total. Las personas de ese perfil no van a países porque vayan a un stand y vean lo lindo, no. Ellos, mira, tienen en cuenta otro tipo de factores para invertir y para ir de turismo. Tampoco lo más preocupante es que Petro haya dicho que va a destruir la industria de los hidrocarburos. Eso tampoco es tan malo, eso ya lo sabíamos. Él simplemente reafirma lo que ya dijo Irene Vélez, lo que ya dijo en la COP y volvió a reafirmar. Claro que es gravísimo. Eso ya lo sabíamos. Eso nos afecta, claro. Afecta a nuestra economía, claro. Está afectando el producto más importante del PIB. Es impresionante. Porque finalmente, pues, él así haya dicho allá en Davos que ni a Venezuela ni a Guyana les interesa, no, que lo bueno sería que les pagaran para que no explotaran el petróleo que hay en la plataforma marítima, pues resulta que ellos no son Petro. O sea, Venezuela
Estados Unidos y Guyana sí están interesados en la mayor riqueza que hay ahí, que es la petrolera. Entonces, él puede decir este discurso, o sea, tenemos claro que a Petro no le interesa el petróleo de Colombia, pero él sabe que la humanidad tiene una dependencia de los hidrocarburos. Entonces, pues sabe que incluso Colombia va a depender de los hidrocarburos, pues ya sea de Guyana, ya sea de Venezuela, obviamente va a ser de Venezuela porque pues, el socio de Petro es Maduro. Entonces, pero esto no es lo peor que ocurre en Davos. Lo peor que ocurre en Davos, que ya estaba labrado en la COP, es lo que busca tanto la ONU como lo que busca el Foro Económico Mundial. Que los países se endeuden, porque allí están los representantes del FMI. Allí están en Davos también, para dar créditos. Que se endeuden a cambio de ¿qué? De recursos naturales. ¿Quién pone las condiciones? El que tiene la plata. Resulta que ahorita, a nivel global, todos los países tienen un endeudamiento altísimo. ¿Qué decir de Colombia? Tengo un video sobre eso, sobre cómo en el 2023 el gobierno incrementó exponencialmente el endeudamiento. Entonces, muchos países están a puertas, unos ya quebraron la regla fiscal, otros no. Entonces, ¿qué se están inventando los que tienen el dinero? Pues rompan la regla fiscal, no hay problema. Y tenemos una solución para eso, el discurso medioambientalista. Ahorita se habla que para cuidar esos bosques no es que nosotros cobremos, no, es que nos bajen la deuda o que nos amplíen el cupo de deuda. Terrible. Vamos a ver qué dice Petro al respecto. Energías que producen la crisis climática en el norte y la potencialidad de energías limpias en el sur. Entonces el esquema cooperación, donaciones, limosnas del norte al sur no sirve para solucionar el problema de crisis, sino es la liberación de esa potencia del sur, que puede ser deslocalización de producción del norte al sur o algo más importante. La liberación de la potencia del sur en generación de energías limpias, que apagaría las chimeneas del norte, tiene que ver con un cambio del sistema financiero mundial. Tiene que ver con liberar sus propios recursos. No necesitamos limosnas. Nuestros propios recursos están supeditados, están absorbidos a través del endeudamiento, de la tasa de interés y el servicio de la deuda que pagamos. Por ejemplo, Colombia paga una prima porque se le considera riesgoso, como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, como todos los países de la selva amazónica. Lo riesgoso hoy no somos los países que tenemos la selva amazónica, son los países del norte, por varias razones. Ustedes representan más riesgos para la vida humana que nosotros. Nosotros tenemos la esponja. Por tanto, económicamente esa prima debería volverse cero. Si la prima de riesgo se vuelve cero, nuestro endeudamiento y nuestro servicio de la deuda baja. Y los recursos nuestros que liberamos, en vez de pagar la deuda, irían a la acción climática. El discurso tiene una parte que es absolutamente plausible. Y es que él dice que esas relaciones de poder entre el norte y el sur van a cambiar. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros tenemos el pulmón del mundo. Válido. Si nosotros tenemos el pulmón del mundo y el resto nos necesita, ¿quién pone las condiciones? Nosotros. ¿Y cómo ponemos las condiciones? Cobrando por cuidar el pulmón del mundo. Pero ese no es el discurso. No. El discurso es, yo me sigo endeudando o cámbienme las condiciones del endeudamiento para yo cuidar el pulmón. Entonces, la relación de poder. ¿Cómo siguen las relaciones de poder? El que presta pone las condiciones. Es más, si el país no paga y no va a pagar, sobre todo los países socialistas, porque se endeudan y quiebran las finanzas del país. Y entonces, ¿qué hace el acreedor de esas obligaciones? Pues toman con lo que garantizaron la deuda, los recursos naturales. Pero ellos no lo dicen así, dicen es cambiar deuda, o sea, no es vender, no es que yo les venda a ustedes y ustedes tienen que financiarme, que yo voy a cuidar el Amazonas, no, ese no es el discurso.
el discurso es que me cambien las condiciones, que por lo menos me quiten la prima de riesgo. Nuestra prima es alta, ¿por qué? Pues por nuestras finanzas. Porque pues nuestras finanzas pues no están bien, porque hay mucho endeudamiento, muchísimo. Entonces el gobierno gasta más y se endeuda. O sea, no tienen lo suficiente ingreso para soportar el gasto ni el endeudamiento. Entonces, ¿qué hace? Es confiable que se le preste a Colombia y uno sabe que no va a entrar en default, que va a pagar. No, eso no es así. Entonces la prima de riesgo es alta. Entonces Petro dice, bájenme la prima de riesgo porque es que voy a cuidar. ¡Qué negocio tan bueno! Es que estamos en los tiempos de José Manuel Marroquín, cuando entregó Panamá. Igual, peor, porque es que ahorita el mundo necesita el Amazonas y con semejante negociante. Entonces, para los que me han preguntado, porque hay muchos que me han preguntado que por qué publiqué ese post, es por eso. Hay que ver el caso de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos fueron la garantía de Ecuador para liberar la deuda externa, para que no le cobraran parte de los intereses de la deuda externa. Fabuloso. ¿A cambio de qué? Porque tiene que haber un eufemismo, porque el presidente y el ministro tiene que justificar esto. Entonces, esto se justifica diciendo, a mí me bajaron la deuda porque voy a cuidar la isla de los Galápagos. Entonces, ¿qué pasa? Que abre el cupo de endeudamiento. Los gobiernos se van a seguir endeudando. Obviamente, los gobiernos de Latinoamérica, peor. Un gobierno con esa crisis que está teniendo como Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno debe, resulta que el acreedor pone las condiciones. ¿A usted no tiene cómo pagarme? Bueno, no tuvo cómo pagarme, entonces yo voy a tomar la soberanía sobre esas islas. Es que ese es el plan de la Agenda 2030, que está en la ONU, que está en la página oficial de la ONU, donde ellos, es decir, la ONU, que la ONU no trabaja sola, sino con grandes empresarios, pues son los que van a tener el control, porque el resto, todos somos brutos y no sabemos manejar nada. Entonces es hora de estar muy atentos de la geopolítica, de la geoeconomía, para que no estemos dormidos. Yo supongo que la sociedad de 1904, 5 les habrá muy duro haber perdido a Panamá. Y eso sin saber el potencial que allí, con el canal, con este territorio. Ahora, ¿qué será nosotros? Que podemos estar perdiendo la Amazonía, además de perder la industria de los hidrocarburos y todo, pero la Amazonía, porque no estamos enterados y simplemente nos quedamos callados o dejamos como otros aplauden todo esto por desconocimiento. Estamos alertas porque pueden venir cosas terribles, peores de las que ya hemos vivido, por cuenta de estas negociaciones que pueda hacer la presidencia en estas reuniones de COP y de Davos. Feliz tarde.